Hola, permítanme presentarme, mi nombre es Laura. Tengo 53 años, una personalidad fuerte y, hasta hace poco, estuve casada con mi esposo, David. Y no podemos olvidar al tercero en esta historia, mi sobrino Alex. Él es un joven de 21 años que vino a visitarnos y terminó quedándose en mi casa. Y así fue como todo comenzó. David y yo llevábamos 5 años de matrimonio, pero últimamente nuestra relación no era tan perfecta como la gente podía imaginar al ver nuestras fotos en Facebook. David siempre estaba ocupado con su trabajo, lo que dejó un enorme vacío en mi vida, uno que no lograba llenar con nada. Me sentía sola. Un día, llega Alex, mi sobrino. Un chico con una energía diferente, llena de juventud y descaro. Se quedó en mi casa mientras encontraba su propio camino en la vida. Y bueno, no les voy a mentir, desde el principio hubo una mirada especial entre Alex y yo, algo que trascendía el simple lazo familiar. La relación con David estaba pasando un momento poco agradable. Las cenas en silencio, las noches solitarias y las miradas que decían más de lo que nos atrevíamos a admitir. Así que, ¿qué hice yo? Me dejé llevar por la corriente de emociones y decisiones impulsivas. David llegaba tarde del trabajo, cansado y con la mente en cualquier lugar, menos en mí. Fue entonces cuando comencé a buscar consuelo en la compañía de Alex. Una sonrisa cómplice, roces accidentales, y el juego de miradas que dejaba claro que la chispa estaba encendida. El conflicto se instala en el corazón de mi historia. ¿Por qué yo, una mujer casada, decidí aventurarme en el territorio peligroso de la infidelidad? Pues bien, la respuesta es simple y compleja a la vez. David, mi esposo, me dejaba insatisfecha en muchos aspectos. No solo en el plano físico, sino también en el emocional. La relación que alguna vez compartimos no existía más, dejándome en busca de algo. Más, algo que encontré, o al menos pensé encontrar, en los brazos de Alex. Entonces, mi sobrino, un chico de una ciudad rural, vino a la gran ciudad para mejorar su futuro. Un cambio interesante, ¿no es así? Al principio, todo parecía transcurrir con normalidad, como cualquier reunión familiar. Alex se instaló en mi casa mientras buscaba nuevas oportunidades en la ciudad. Parecía una situación común, sin señales de que algo fuera a cambiar drásticamente. Recuerdo las primeras semanas como una visita familiar más. Compartíamos historias, recorríamos la ciudad juntos y disfrutábamos de conversaciones animadas en la mesa. Todo parecía habitual, pero había algo en la forma en que Alex me miraba, una energía distinta que se hacía cada vez más evidente. Hasta ahí, todo parecía normal, solo una relación típica entre tía y sobrino. Pero, ¿saben cómo es eso de que las cosas cambian de manera sutil pero significativa? Pues bien, eso fue lo que ocurrió. Las risas se volvieron más cómplices, los abrazos un poco más prolongados, y las conversaciones se deslizaron hacia terrenos más personales. Fue entonces cuando empecé a notar esa atracción creciente entre nosotros. Alex, con su energía fresca y yo, buscando algo que mi matrimonio no me estaba dando. Pero la verdad, nunca pensé que llegaríamos tan lejos. No me malinterpreten, no estoy tratando de justificar lo que hice, pero las emociones son complicadas, ¿no? La vida en la ciudad tenía sus propios ritmos, y Alex estaba descubriendo todo como un explorador. En un territorio nuevo. Yo me convertí en su guía, mostrándole los rincones más interesantes de la ciudad, pero también me dejé llevar por la corriente de emociones que surgían de una relación prohibida. Fue entonces cuando cruzamos esa línea invisible que separa lo familiar de lo desconocido. Un roce accidental que envió escalofríos por mi espalda, una mirada que duró un poco más de lo necesario, y de repente, estábamos en una situación que ninguno de los dos había previsto. La complicidad que creció entre Alex y yo no era algo que pudiéramos ignorar. Comenzamos a compartir secretos, a crear nuestro propio mundo dentro de las paredes de mi casa. Y así, lo que empezó como una visita familiar común, se convirtió en un enredo familiar. Ya o que no sabíamos cómo salir. Y aquí estamos, en medio de una historia familiar que se fue de las manos más rápido de lo que cualquiera podría haber imaginado. ¿Qué pasará ahora? Bueno,
Eso es algo que van a escuchar a continuación. Atentos, porque la historia apenas está empezando a ponerse interesante. La relación con mi esposo ya era distante mucho antes de que Alex entrara en escena. Mi esposo se la pasaba trabajando, y cuando digo trabajando, me refiero a que su oficina parecía ser su segundo hogar. Las cenas a solas se volvieron común, y nuestras conversaciones se reducían a mensajes cortos y rápidos como ¿estuvo tu día? Recuerdo los días en que solíamos reírnos juntos, compartir nuestros sueños y disfrutar de la compañía mutua, pero con el tiempo, eso desapareció. Mi esposo estaba cada vez más inmerso en su trabajo, y yo me quedaba en casa sintiéndome más sola que nunca. No puedo dejar de mencionar que la satisfacción física también desapareció en nuestra relación. Las noches pasaban sin intimidad, como si hubiera un muro invisible entre nosotros. Tenía las necesidades de cualquier mujer, y mi esposo no parecía notarlo o solo no le daba importancia. Fue en ese vacío emocional y físico donde mi sobrino encontró un lugar para instalarse. Su juventud, su energía, su manera despreocupada de ver la vida, todo eso me atrajo de una manera que reemplazaba la falta de mi esposo en casa. Y así, en medio de la falta de momentos con mi esposo, me encontré buscando algo más, algo que mi sobrino parecía ofrecer. Pero claro, este no es un capítulo de lamentaciones. La vida es complicada, las relaciones aún más, y en ese momento, me dejé llevar por lo que creí que me hacía sentir viva de nuevo. Fue una decisión egoísta, lo sé, pero también fue una búsqueda desesperada de atención que había perdido con mi esposo. Ahora, mientras continúo con esta historia, quiero que entiendan que no hay justificación. La comunicación y la honestidad son clave en una relación, y yo decidí tomar un camino diferente, un camino que ahora me está llevando a confrontar las consecuencias. Así que, aquí estoy, en medio de una situación complicada, tratando de entender cómo llegué a este punto, y qué significa para mi matrimonio y mi familia. Pronto se avecina el momento de la verdad, cuando las mentiras y los secretos se destapan. No se despeguen, que esto se pone cada vez más intenso. Al principio, su presencia fue como una luz en medio de la oscuridad. Pasábamos tiempo juntos, compartíamos historias, y sí, tal vez incluso algunas miradas que iban más allá de lo que deberían. Alex se convirtió en mi refugio, mi escape de la monotonía y la frialdad de mi matrimonio. Cada día que pasaba, me sentía más viva cuando estaba con él. Sus bromas, su energía juvenil, y sobre todo, la atención que me dedicaba, llenaban el vacío que mi esposo dejaba en mi vida. No puedo negar que me gustaba sentirme acompañada, sentir que alguien se preocupaba por mí de una manera que mi esposo ya no lo hacía. Los momentos que compartía con mi sobrino se volvieron mi droga, una droga que tomaba para escapar de la realidad que enfrentaba en mi matrimonio. No me detenía a pensar en las consecuencias, porque en esos momentos, la felicidad efímera que encontraba parecía justificar cualquier riesgo. Nuestras conversaciones se volvieron más íntimas, nuestras miradas más intensas. Me aferraba a esos momentos, como si fueran la tabla de salvación en medio de un océano de desilusión. En esos momentos, olvidaba por completo que lo que estábamos construyendo no solo era un secreto, sino también un peligroso juego que podía destruirlo todo. No me imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. La adrenalina de la clandestinidad y la emoción prohibida nublaban mi juicio. ¿Cómo podía prever las consecuencias de mis acciones cuando me dejaba llevar por la corriente de emociones? Pero, como suele suceder, todo lo que sube tiene que bajar. Y la caída estaba a la vuelta de la esquina. Estaba a punto de enfrentar la verdad de frente, y la confrontación se avecinaba como una tormenta lista para desatar su furia. ¿Qué pasará cuando todo salga a la luz? La historia estaba a punto de dar un giro. Estábamos sumergiéndonos más profundo en esta historia de infidelidad. Aviso, las cosas están a punto de volverse un poco intensas. Así que, como les decía, todo parecía ir bien, o al menos, tan bien como podía darse. En medio de mi caótica vida. Un día, como cualquiera, me encontraba durmiendo la siesta en mi habitación. La casa estaba en silencio, y la luz del sol se filtraba suavemente por las cortinas.
Era uno de esos momentos en los que estaba completamente sola. Y entonces, ocurrió. De repente, sentí algo rozar mis piernas. Al principio, pensé que era producto de un sueño o una ilusión, pero al levantar la mirada, me di cuenta de que no estaba sola. Era Alex, mi sobrino, que había entrado a mi habitación sin previo aviso. La sorpresa y la tensión llenaron la habitación mientras nuestros ojos se encontraron. No puedo entrar en detalles específicos de lo que pasó en ese momento, pero sí, ocurrió. Las emociones y la atracción que habíamos estado construyendo finalmente se manifestaron. En un acto que cambiaría por completo el curso de esta historia. El ambiente estaba cargado de pasión, al mismo tiempo, de un peso familiar que caía sobre nosotros. La línea que separaba lo permitido de lo prohibido desapareció en un instante, y nos dejamos llevar por un momento lleno de sensaciones. Lo que comenzó como una relación familiar, se transformó en una realidad física que ninguno de los dos pudo resistir. En ese momento, la culpa y el deseo chocaron en una colisión que dejó huellas imborrables en mi conciencia. Después de ese encuentro, la habitación se llenó de un silencio incómodo. La realidad de lo que acababa de suceder se instaló en mi casa, y nos enfrentamos al hecho de que habíamos cruzado una línea que no tenía retorno. La complicidad se transformó en un peso que compartíamos, pero que también nos separaba. No puedo expresar completamente la mezcla de emociones que experimenté en ese momento. La satisfacción efímera que había buscado, se vio eclipsada por una sensación de arrepentimiento y confusión. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo permití que las cosas llegaran tan lejos? Estas preguntas sonaban en mi mente, mientras contemplaba las imágenes de lo que acababa de ocurrir. Debo admitir que las cosas se han vuelto más complicadas y tensas. Después de ese encuentro inesperado con mi sobrino, el silencio que se instaló en la habitación solo era el comienzo de una tormenta que se avecinaba. Permítanme contarles cómo fue el enfrentamiento con la realidad cuando mi esposo regresó del trabajo. Cuando David volvió a casa, yo y Alex actuamos como si nada hubiera sucedido. Como si el aire mismo no estuviera cargado con la tensión de nuestro secreto. Durante la cena, evitaba mirar a mi sobrino a los ojos, sabiendo que ambos éramos conscientes de lo que había ocurrido apenas unas horas antes. Esa noche fue extraña. Por un lado, había satisfecho una necesidad física que había estado creciendo dentro de mí, pero por otro lado, me encontraba dividida entre la culpa y la incomodidad. Habíamos creado una mentira en la que todos, menos mi esposo, estaban involucrados. Cada palabra, cada momento, se convirtieron en una actuación para ocultar la verdad que se escondía en las sombras. Durante la cena, traté de mantener la conversación en temas triviales, pero mi mente estaba en otro lugar. Cada movimiento de Alex, cada gesto, me recordaba lo que habíamos hecho en la intimidad de mi habitación. Sentía la mirada de mi esposo como una pesada carga, aunque él no tenía idea de la tormenta que se gestaba bajo la superficie aparentemente tranquila de nuestro hogar. La culpa se mezclaba con la ansiedad, mientras intentaba actuar con normalidad. Mis ojos evitaban encontrarse con los de Alex, aunque una corriente de mentiras fluía entre nosotros. ¿Cómo podíamos seguir como si nada hubiera cambiado cuando todo había cambiado? Era como vivir en dos realidades paralelas, donde la mentira se interponía entre mi esposo y yo. Después de la cena, mientras David se sumía en su rutina nocturna de revisar correos electrónicos y preparar informes, yo me quedaba sola con mis pensamientos. En la habitación se sentía el eco de nuestro momento, y la complicidad silenciosa que compartía con Alex. Era una situación insostenible, pero la incertidumbre sobre lo que vendría a continuación me mantenía atrapada en un ciclo sin fin. No puedo evitar sentir que estamos en un punto que podría cambiar nuestras vidas y la de mi familia para siempre. El secreto que compartimos con mi sobrino es como una sombra que se cierne sobre mí. Matrimonio. Y aunque mi esposo no tenga idea de lo que sucedió, siento que la verdad está a punto de desbordarse y arrastrarnos a todos hacia un abismo del que no hay retorno. Antes que nada, quiero que sepan que no estoy contando mi historia para buscar compasión o excusas.
Solo quiero desahogarme y compartir la verdad sobre lo que ha estado ocurriendo. Así que, por favor, espero que no me juzguen con demasiada dureza. Después de aquella noche incómoda en la cena, donde compartí un secreto inconfesable con mi sobrino Alex, todo cambió. Y, sí, aunque sé que debí detenerme, admito que no lo hice. Nuestra relación secreta continuó durante unos meses más. En esos días, cuando mi esposo se sumergía en su rutina de trabajo nocturno, Alex y yo compartíamos momentos a solas que, de alguna manera, parecían llenar los vacíos de mi vida. Puede sonar egoísta, lo sé, pero en ese momento, estaba viviendo una especie de fantasía escapista, y no quería despertar. Es difícil explicar por qué continué, incluso cuando la voz de la razón me gritaba que parara. La verdad es que se convirtió en una rutina, una especie de juego peligroso que, a pesar de los riesgos, parecía ofrecerme algo que necesitaba. Alex ocupaba un espacio en mi vida que mi esposo, por diversas razones, no podía llenar. La casa se llenaba de secretos y mentiras, pero también de ansiedad. Cada encuentro se volvía una montaña rusa emocional, una mezcla de placer pasajero y la conciencia pesada de estar cruzando límites inaceptables. A veces, me preguntaba si valía la pena el precio que estaba pagando por estos momentos de escape. Pero aquí está la cruda realidad, me había vuelto adicta a esa sensación de sentirme viva. Mi sobrino se había convertido en mi escape de la monotonía y la insatisfacción que experimentaba con mi esposo. Cada momento, se volvía una válvula de escape para las frustraciones acumuladas. Es fácil asumir que solo podría haber terminado con esto, que tenía el control total de la situación. Pero la verdad es que se volvió un ciclo difícil de romper. La adrenalina de lo prohibido, la mezcla de emociones, crearon una especie de dependencia emocional que se volvía cada vez más difícil de ignorar. Lo más complicado de todo esto es que mi esposo nunca se enteró de nada. Nuestra relación continuaba su curso aparentemente normal, y yo vivía con la constante amenaza de que en algún momento, todo explotaría. Cada beso de despedida a mi esposo, era una actuación donde ocultaba mi verdadero yo, mi lado oscuro. No estoy orgullosa de lo que hice, y cada día me enfrento a la culpa por mis actos. La verdad es que, a pesar de todo, estaba engañándome a mí misma. Esta doble vida se estaba volviendo una carga cada vez más pesada, y sabía que no podía continuar así. La historia se volvía cada vez más complicada, y no podía evitar pensar que estaba en una cuerda floja, a punto de caer en cualquier momento. La verdad siempre encuentra su camino, y yo estaba llegando al límite de mantener este engaño. Mi conciencia pesaba, y no podía evitar cuestionar todo lo que había hecho. Estaba en un momento crítico, con la verdad a punto de desbordarse y arrastrarme con ella. Esta es la última parte de mi historia, y no puedo evitar sentirme atrapada entre emociones encontradas, mientras comparto cómo todo esto llegó a su fin. Después de esos meses intensos con Alex, donde nuestra relación continuó, llegamos a un punto crucial. La verdad es que, a pesar de los momentos de felicidad temporal que compartí con mi sobrino, la realidad eventualmente nos golpeó como un balde de agua fría. Con Alex, habíamos jurado mantener nuestro secreto guardado bajo llave. Nuestra complicidad se basaba en el mutuo acuerdo de que lo sucedido debía quedar entre nosotros dos. Pero, por supuesto, en la vida, las promesas rara vez se mantienen. La realidad es que mi esposo nunca se enteró de nada de lo que ocurrió. Sin embargo, nuestra relación llegó a su propio final inevitable. Mi esposo y yo nos separamos, no por lo que hice, sino porque descubrí que él también había caído en la misma trampa de la infidelidad. El karma me alcanzó, y de repente me vi enfrentando las consecuencias de mis propias decisiones. Fue un golpe duro, admitir que la infidelidad también había tocado a mi puerta, y ahora estaba al otro lado de la situación que alguna vez había creado. Las lágrimas que derramé no solo eran por la pérdida de mi matrimonio, sino por la ironía de la vida. Aquello en lo que había caído con Alex, mi esposo lo había hecho con otra mujer. El proceso de divorcio fue un camino doloroso, y al mismo tiempo, liberador.
Nos dimos cuenta de que nuestras vidas habían tomado caminos diferentes, y ya no éramos capaces de encontrar el amor y la comprensión que alguna vez compartimos. Era el final inevitable de una etapa de mi vida, y aunque doloroso, también representó un nuevo comienzo. Durante este periodo, reflexioné mucho sobre lo que pasó. Me di cuenta de que buscar consuelo fuera de mi matrimonio no fue la solución, sino una huida temporal de los problemas. Cometí errores y herí a personas en el proceso. El arrepentimiento y la culpa me acompañaron, pero también me brindaron una oportunidad para el crecimiento como persona. No estoy aquí para justificar mis actos, pero sí para compartir las lecciones que aprendí. La infidelidad nunca es la solución a los problemas dentro de una relación. La clave para mantener un vínculo sólido radica en la comunicación sincera, el entendimiento mutuo y el esfuerzo compartido. Aunque esta historia concluye con una separación, también marca el comienzo de un camino de autoconocimiento y mejora personal. Hoy, me encuentro en un punto donde reconozco mis errores y me comprometo a aprender y crecer a partir de ellos. La vida es compleja, llena de giros inesperados y valiosas lecciones. Al compartir mi experiencia, espero que alguien pueda reflexionar sobre mis equivocaciones y encontrar formas más saludables de enfrentar sus propios desafíos. Agradezco a quienes han tomado el tiempo de escucharme y deseo que esta historia no solo sea vista como un relato de dificultades, sino también como un testimonio de resiliencia y crecimiento. Recuerden, nunca es demasiado tarde para cambiar y buscar la felicidad de una manera más positiva.